tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para hablar de diferentes temas profesionales como son prevención de lavado de dinero, finanzas personales, ya para estar por ahí enterados de lo que está sucediendo en el día a día, como les decía, en nuestro ámbito profesional, acompañados de grandes amigos especialistas en la materia para que nos compartan su opinión, su experiencia, todo para estar por ahí bien acompañados en la cuestión de esta plática que hacemos con mucho cariño para ustedes. Seguramente ustedes ya vieron que en la portada, bueno, ahí aparece que vamos a hablar de los efectos fiscales en el caso de fallecimiento. Hay que ver declaraciones y obligaciones que hay que hacer cuando sucede esto para los que al final de cuentas sobrevivan, qué es lo que al final de cuentas le queda de ese recuerdo fiscal de la persona que acaba de fallecer. Dicho eso, bueno, pues primero me gusta invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. También nos pueden ayudar ustedes poniendo un comentario en la parte de abajo de los videos y nosotros en su oportunidad lo estaremos contestando. Esto es debido a que en el momento en que nosotros estamos grabando y estamos subiendo la cuestión del video, seguramente tú lo estás viendo en otro horario, en otro día diferente, gracias a la magia de las redes sociales, porque este documento se queda almacenado a través del canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas y tú lo vas a poder ver en cualquier momento. Este video y todos los videos que tenemos ya en estos ya casi 5 años de transmisión de esta documentación que estamos subiendo a través de las redes sociales, que también estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, estamos en la versión podcast, que solamente si tú nos puedes escuchar. Bueno, estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, subiendo el contenido diferenciado. También nos puedes buscar en la página de internet de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que al final de cuentas también estamos subiendo contenido diferenciado. Dicho lo anterior, ayúdanos a suscribiéndote, dándole un like al video y también nos ayudaría mucho que pudieras compartir estos videos porque eso nos ayuda a que se ponga calientito el video y que el parámetro que tienen las redes sociales nos ayuda a estar siendo recomendado hacia otras personas que seguramente van a estar interesados en algún tema de todos los que tenemos en estas 6 temporadas que ya llevamos subiendo este contenido. Bueno, jóvenes amigos, el día de hoy vamos a hablar de esos efectos fiscales en el caso de fallecimiento, declaraciones y obligaciones. El día de hoy nos acompaña la maestra Katia Lorena Cervantes Suárez. Ella es licenciada en Contaduría Pública, tiene un diplomado en Alta Dirección, maestra en Administración de Contribuciones. Actualmente es asociada en Escobar Latapí Consultores, donde apoya en diversos temas fiscales como son el asesorar, acompañar y desarrollar proyectos para que estos contribuyentes, sean personas físicas o morales de diversos sectores, tengan ese acompañamiento en la cuestión de la asesoría, viendo diferentes temas fiscales actuales enfocado de acuerdo a las necesidades. También ve revisiones de compliance en materia fiscal, confirma en su caso el correcto cumplimiento de las obligaciones en materia de precio de transferencia, cuáles sean aplicables, evaluar y emitir sugerencias en proyectos de reestructuras corporativas, atención y apoyo en materia de controversias en materia fiscal con distintas autoridades como el SAT, IMSS, Infonavit, Prodecom, aparte de hacer revisiones e implementación de tratados internacionales para diversos grupos corporativos para evitar la doble tributación en este análisis respectivo. Dentro de su práctica profesional, bueno, ha sido reconocida por la Bolsa Mexicana de Valores por la asesoría fiscal y el acompañamiento en la decisión e inscripción a la Bolsa Mexicana de Valores de instituciones financieras reconocidas a nivel internacional, aparte de que ha participado en diferentes ponencias, en diferentes programas en la capacitadora IMEFI TV y en los programas que trae IMEFI TV, y también ha sido invitada como ponente por parte de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de la Ciudad de México o del Distrito Federal. Y como les decía, ella es la maestra Lorena Cervantes. Lore, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo. Pues yo muy bien, muy contenta de poder participar por primera vez contigo en este súper proyecto que tienes. Agradezco muchísimo la invitación y qué mejor poder compartir un poco
de nuestro conocimiento para que las personas puedan saber qué hacer en este caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona fallece? Y todos los em, asegúnes que con ello trae, porque a veces, muchas veces pensamos que pues fallece el contribuyente, ¿y qué pasó? Fíjate que justamente esa es una buena pregunta y también vincularlo en lo siguiente. Muchas veces no somos previsores de lo que sucede hacia adelante, no sabemos a quién dejar como un tema de herencia, legados. Es muy difícil hablar de la muerte, siendo un país que nos reímos de la muerte, hacemos festividad del Día de Muertos, pero al final de cuentas es muy sensible este tema al hablar de seguros de vida, el hablar de testamento, o sea, es muy sensible todo esto. Pero cuando estábamos organizando la cuestión de este tema, creo que es algo muy importante esto de saber qué es lo que queda, qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como sobrevivientes, porque lo acabas de decir, muchas veces pensamos que con el fallecimiento sería lo único que tendríamos ahí y cuestión chistosa, también déjame por ahí meterlo a la plática. En pandemia, lamentablemente hubo muchos fallecimientos y chistoso porque por ahí un funcionario del SAT, hasta lo estuvieron haciendo en memes, en videos, que decía que aún así ya después de fallecido tenían que regresar para poder dar su cancelación ante el RFC. Sí, no, y de hecho, como bien comentas, tenemos muy poca cultura en cuestión de prever lo que va a pasar después de nuestra muerte. De hecho, como fun fact nada más, de acuerdo a una encuesta realizada por Servicios Notariales de la Ciudad de México en 2020 justamente, nos menciona que nada más aproximadamente el 20% de la población en edad de testar cuenta con un testamento. Y más preocupante aún, porque la mayoría de estos testamentos se concentran en la Ciudad de México. En los demás estados de la República, únicamente el promedio es del 6% de las personas que tienen un testamento. Entonces, si me permites hacer una breve introducción, pues de qué es el testamento, en qué consiste y cuáles son los beneficios de tenerlo. Como ya te comentaba, el testamento es un instrumento que nos va a permitir a nosotros como personas físicas el tener una seguridad de qué va a pasar con nuestros bienes y cómo queremos que sean estos manejados cuando nosotros faltemos. Entonces, todo el tema de herencias, legados, testamento está regulado en el Código Civil Federal perfectamente, donde nos dice que el testamento va a ser un acto personalísimo, libre, nadie nos puede obligar a dejar o no dejar, es a nuestro libre albedrío y además revocable. ¿Qué quiero decir con revocable? Que nosotros lo podemos modificar las veces que querramos. A lo mejor ahorita nos llevamos muy bien con nuestros hermanos, ¿no? Entonces, yo le dejo todos mis bienes por partes iguales a cada uno de mis hermanos. Uy, pero no, ya me peleé con uno. Ah, bueno, pues voy con mi notario y puedo modificar mi testamento a mi gusto. Lo único que hay que tener en cuenta es que el testamento que va a prevalecer al momento de nuestra muerte, pues va a ser el último que tengamos, ¿no? Algo que me pasó muy chistoso recientemente en estos temas fue el tema de los nombres. Yo creo que hay que tener como sugerencia a los contribuyentes mucho cuidado con los nombres, porque anteriormente las mujeres se usaba mucho el tema de usar el apellido del esposo, ¿no? Entonces, cuando vas y presentas tu acta de nacimiento, presentas tu identificación oficial y presentas el testamento, pues son personas diferentes. Una te dice que eres María Teresa, otra Ma Teresa y otra M Teresa, ¿no? Entonces hay que checar muy bien, tener en orden el tema de los nombres, porque eso nos puede traer pues problemillas y a lo mejor en cuestión de tiempo arreglar estos documentos, pero sí es sumamente importante. Que esa recomendación que estás haciendo creo que es muy valiosa, así como dices, en los más casos que se llega a presentar es en el caso de las mujeres al tomar el apellido del esposo anteriormente, hoy ya también todos esos aspectos han cambiado, pero con esta recomendación es ir ante un notario para hacer una fe en la cual una persona se le conoce con el nombre de Rodrigo, Rod, así todas las variables de todos los lugares en donde te puedan conocer para efectos de poder identificar que soy la misma persona y que no tengas mayor problema. Y como bien comentarías por ahí, yo creo que valdría la pena
de cualquier persona que tenga estos elementos es irlo a solicitar. En este caso, la persona que llega a fallecer y la persona que pudiera recibir la herencia o la cuestión del legado. Sí, exactamente. Sin duda es sumamente importante. Bueno, entonces ya hablamos más o menos de lo que consiste un testamento. Los participantes en este testamento, pues es el testador y obviamente va a tener un heredero o un legatario. ¿Cuál es la diferencia entre los herederos y los legatarios? Bueno, un legatario es aquella persona que yo voy a designar en específico un bien para esa persona, para mi legatario. Es decir, a lo mejor tengo 10 casas, pero específicamente la casa ubicada en Paseo de las Lomas número 43 va a ser para mi hermano fulanito de tal. Entonces, eso es un legado, un bien en específico para una persona en específico. Y mis demás otras casas, pues va a ser para mis herederos en partes iguales. Ahí ya no estoy diciendo cuál va a ser para cada uno, ¿no? Entonces, para que nosotros sepamos que podemos hacer el uso de estas figuras, ¿no? Tanto herederos como legatarios. Y otra figura muy importante es el albacea. ¿Quién es el albacea? La persona que nosotros vamos a designar para que sea quien administre, quien vigile la bien, pues la bien adjudicación de los bienes que yo estoy dejando. Entonces vamos a pensar en aquella persona que a nosotros tengamos esa plena confianza que va a cumplir con nuestra voluntad después de fallecidos. Además, Bueno, confianza y sobre todo la capacidad, ¿no? Porque también hay claro. veces que se deja a alguien alguna responsabilidad y lamentablemente es la peor persona que se puede tener, no por algo malo, sino porque no tiene la capacidad o el conocimiento para poder llevar a ese buen fin. Por eso es que hay varios albaceas que están registrados y que digamos que puede ser algo profesional por algunas personas. Sí, exactamente. Y incluso podemos dejar una albacea que actúe de forma individual, mancomunada, o sustitutos. Ah, ¿sabes qué? Yo voy a dejar a Rodrigo Ramírez y a falta de a Lorena Cervantes, ¿no? Entonces, para saber que podemos tener esa opción, las personas que tienen hijos chiquitos, pues también es indispensable que tengan un testamento. ¿Quién queremos que se haga cargo de nuestros niños, ¿no? Para no dejárselo a la ley, porque la ley si bien prevé estas situaciones, que mejor que como papás podamos tener la tranquilidad que en caso de faltar, la persona que nosotros designemos va a dar cumplimiento con esto. Y ahora Y, sí, y fíjate ahí, Lore, lo que acabas de comentar. La otra vez sí tuve una conversación también hablando de esta cuestión de la custodia de los hijos, donde me preguntaban así en específico, ¿y tú ya también has designado quién va a ser responsable de tus hijos cuando tú llegues a fallecer? Y muchas veces se puede hacer la misma respuesta que yo pudiera dar. No, ya está hablado con toda la familia quién es el indicado para efectos de poderlo hacer. Sí, pero el gran problema es que muchas veces no queda documentado y por falta del tema de la documentación legal se puede generar todavía algún mayor problema en la cual se le podría asignar una custodia diferente a la que nosotros pudiéramos estar designando y justamente ya no se puede hacer nada porque tú ya falleciste y ya no se puede hacer ahí nada como para poder continuar con tu deseo de esa protección a tus hijos. exactamente, porque no hay ningún documento oficial que vaya a cumplir la voluntad, ¿no? En caso de que no tengamos este testamento. Ahora bien, ya que tenemos todos nuestros documentos en orden, sucede el hecho, fallece la persona y ¿qué sigue? ¿No? Entonces, lo que se hace normalmente es que se va con un notario en caso de que no tengamos el testamento para que el notario sea quien busque el testamento o los testamentos que existen y él pueda tener el último expedido en el cual se va pues, a solicitar la presencia de los herederos, en su caso de los legatarios, para poder dar inicio a la sucesión testamentaria. Esta sucesión testamentaria consta de 4 pasos, ¿no? La primera etapa es, pues, cuando informas a los herederos o legatarios los bienes que tienen y ellos deciden si los aceptan o los repudian. Es decir, el no porque a mí me hayan dejado como heredero o legatario, tengo la obligación de aceptar estos bienes, ¿no? Puedo repudiar el testamento.
Después, una vez que se tiene ya la aceptación de los herederos o los legatarios, el notario va a realizar lo que se llama el inventario de la masa hereditaria. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que yo compré un juego de vasos de cristal súper fino en la China en mi viaje del año pasado. Ah, pues yo en mi testamento puse que se lo voy a dejar a mi hermana, la más chiquita. Oye, pero ¿qué crees? En la Navidad lo usamos y se rompió. Ah, bueno, pues en el inventario se va a verificar que todos los bienes que estén en el testamento existan y también sean sujetos de, pues, ser heredados, ¿no? Porque uno no puede heredar lo que no tiene. No puede decir, ah, bueno, te dejo la casa en donde en donde vivimos actualmente, ubicada en tal y tal y tal, pero resulta que esa casa era de, pues a lo mejor de mi mamá y está intestada la casa. Entonces, no es tan sencillo. Por eso siempre es muy importante al momento de hacer nuestro testamento, también de verificar con un asesor, con el abogado, con el notario, que nos diga qué sí se puede, qué no se puede, nosotros decir nuestras preocupaciones, oye, ¿sabes qué? Es que fíjate que tengo este problema o tengo el otro, para que te podamos dar alguna opción o algún tipo de asesoría de cómo poder administrar tus bienes, ya sea en vida o después de la muerte. Una vez que tenemos nuestro inventario de decir los bienes que sí tenemos, se practica un avalúo para decir el precio, pues sí, que consta cada uno de estos bienes. Posteriormente se hace la rendición de cuentas por parte del albacea, que es quien va a hacer esta administración de los bienes durante la sucesión testamentaria, y finalmente viene la adjudicación, que es cuando los herederos o legatarios ya son poseedores de los bienes de la masa hereditaria, ¿no? Muchas veces también nos dicen, oye, es que tengo una casa y se la voy a heredar a mis hijos, pero ¿cómo le hago para que no pague impuestos? O sea, a lo mejor lo podemos ayudar en ISR, pero también tener en cuenta que no todo herencia está exenta de impuestos estatales. O sea, también tener en cuenta de que existen impuestos estatales que nos pueden costar al momento de recibir o aceptar una herencia. Oye, Lore, y un poquito decías, hacer un listado y verificar la cuestión de las condiciones de este listado que se va a heredar. Y muchas veces es la preocupación de pagar la cuestión de impuestos. Ahí un poquito es, ¿y cómo se evalúa un poquito este listado de los bienes? Porque esto tiene que ver con los siguientes rubros que estás comentando en el sentido de llegar a una declaración. Pero al principio sería, ¿cómo se asignaría un valor, algo muy general, al valor de este listado que comentas? Lo que hemos visto en la práctica, que normalmente lo que se hereda son bienes inmuebles, o bien solicitan la evaluación los notarios con algún valuador autorizado, o algunas otras veces hemos visto que hacen uso del valor catastral que te aparece en la boleta predial. Depende mucho los bienes. Por ejemplo, también te pueden donar acciones de alguna empresa, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ley de renta, se hace el cálculo que procede para determinar el costo fiscal de las acciones que estás heredando. Depende mucho del bien que que esté en el inventario, pero normalmente lo que hemos visto es esto. Algunas veces son dineros. Entonces tenemos el estado de cuenta. Ahí realmente no necesitamos evaluarlo, simplemente se dice que tenemos el estado de cuenta en la institución financiera tal, con un saldo a la fecha del fallecimiento de tanto, ¿no? Entonces, existen diferentes maneras de asignarle un precio a cada bien, atendiendo a la naturaleza de estos. Ok, entonces ya tenemos ese listado, ya ya queda sentado, ya sea en el testamento o también al final de cuentas en la próxima adjudicación que se le estará dando a los legatarios o a los herederos, también la definición es que nos estabas compartiendo hace ratito. ¿Qué le seguiría a este procedimiento? Este fue como un breve resumen de lo que acontece en materia legal, pero ahora veamos qué sucede en materia fiscal a lo largo de este proceso, ¿no? Que a veces se nos olvida, fallece el contribuyente y lo primero que hacemos después de pasar el luto,
Vamos corriendo al SAT y presentamos la cancelación del RFC de nuestra mamá, de nuestro papá. Uy, ya, se acabaron las obligaciones ante el SAT, chin chin, y dame lo que me corresponde. Pues no. ¿Qué nos dice el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta? Al momento de que tú aperturas una sucesión testamentaria, el albacea tiene la obligación de presentar un tipo de declaración anual anticipada durante los 90 días siguientes, en el cual, a partir de que el albacea acepta el cargo. Entonces, si la sucesión testamentaria inicia rápido, el albacea toma el cargo. A partir de ese momento tenemos 90 días para presentar nuestra declaración anual anticipada del contribuyente que acaba de fallecer. ¿Qué debe tener esa declaración? El artículo nos señala que debe tener todos los ingresos percibidos desde el 1 de enero del año en que muere la persona hasta la fecha de fallecimiento de la persona. Y hay un tratamiento muy específico para estos ingresos. Nos habla de los ingresos devengados que al momento de la muerte no se hayan percibido. Supongamos que tenemos un arrendamiento, un contrato de arrendamiento. Fallece la persona en el mes de marzo y durante enero, febrero y marzo se atrasaron el pago de rentas. Me las paga una vez que yo o que el contribuyente falleció. El artículo 261 del reglamento nos señala que los ingresos devengados no percibidos a la muerte por concepto de arrendamiento, sueldos y salarios, servicios personales independientes y premios quedan exentos del impuesto sobre la renta. Y todos los demás títulos capítulos, perdón, que son actividad empresarial, dividendos, intereses, que a lo mejor en su caso hayan sido igual devengados, no percibidos, estos sí estarán grabados y sujetos al impuesto sobre la renta. Entonces, siempre, reitero, es muy importante estar asesorados en todo este proceso, de la mano del abogado y de la mano del asesor fiscal, para ver cómo vamos a dar correcto cumplimiento. Ahora, algo que no se prevé en la práctica, pues a lo mejor fallece nuestro contribuyente en 2020, pero el albacea acepta su cargo hasta 2022, porque claro que puede pasar. ¿Qué pasa si esta persona, vuelvo a mi ejemplo del arrendamiento, tiene obligación de presentar estas declaraciones periódicas? Y nadie conoce el RFC, nadie conoce sus claves de acceso al SAT, no hay manera de obtener pues algún documento que nos permita mantener al corriente estas obligaciones, ¿no? Entonces, otra recomendación también es tener en orden nuestros papeles del SAT, tener en orden las contraseñas, que la familia sepa dónde pueden encontrar esta información, porque esto sigue generando actualizaciones y recargos. O sea, el que el contribuyente haya fallecido no nos exime de presentar nuestras obligaciones fiscales. Pero fíjate ahí lo que dices, que creo que es muy importante que sí tengamos a la mano la documentación del fallecido, pero si estás recibiendo una renta, está cayendo el dinero en algún lado y seguramente alguien, un beneficiario, aprobado, no aprobado, adjudicado, no adjudicado, seguramente está utilizando ese recurso. Ese es el primer interesado que debería estar en ver que las cosas queden claras y transparentes para su propia tranquilidad y que considerar que el que no esté presentando declaraciones periódicas o anuales o en su caso definitivos que pueda tener por ahí un efecto de IVA, pues va a tener una repercusión sobre el propio patrimonio que le están dejando en un legado o una herencia y que todavía está en un proceso de adjudicación. Claro, o a lo mejor el arrendatario te está exigiendo tus FDI si tú no tienes los timbres para poder emitir tu factura, no te va a pagar. Entonces también estamos viendo una afectación al patrimonio, pues por no tener en orden todos nuestros papeles, ¿no? Para poder presentar esta declaración anticipada que te mencionaba, es muy importante que el albacea acuda al SAT como el representante legal de la sucesión, para decir, oye, yo vengo a presentar mi aviso de apertura de sucesión. Este aviso está regulado en el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal. El formato es, me parece, el 80 del Código Fiscal de la Federación. Te pide tu formato RX.
acta de defunción y el acto notarial protocolizado en donde se acepta el cargo de albacea. Para que ahora en nuestra constancia de situación fiscal, en el estatus aparece en apertura de sucesión, ¿no? Porque muchas veces dicen, oye, ¿y qué RFC voy a ocupar para declarar los ingresos del decuyus? Y dicen, no, pues el RFC del albacea, porque ya nos ha tocado. No, el RFC que prevalece es el del contribuyente fallecido, con el cambio de que en el estatus dice en apertura de sucesión. Muy probablemente al tú presentar este aviso, la autoridad fiscal te va a cancelar los sellos y la fiel. ¿Por qué? Porque nuevamente la albacea tiene que ir a la autoridad fiscal para solicitar la fiel y los sellos de la sucesión. Ahora bien, las obligaciones no terminan ahí con esta declaración anticipada, ya que si es un contribuyente a lo mejor que percibe nada más sueldos y salarios y no se encuentra en ningún supuesto obligado a presentar anual, bueno, pues sí, ahí paró. Pero si es un contribuyente que tiene obligación de presentar declaraciones anuales, de presentar pagos provisionales, el albacea seguirá siendo el responsable solidario de acuerdo al Código Fiscal de la Federación por todos los impuestos o contribuciones omitidos durante su cargo. Entonces, el cargo de albacea sabemos que trae, como bien mencionabas, un grado de responsabilidad y por eso debemos seleccionar a la persona que más consideremos apta para realizar estas funciones. Al presentar la declaración anual en respecto de los ingresos del año en que falleció el contribuyente, la ley no nos prevé qué vamos a hacer con los ingresos que ya declaramos en la declaración anticipada, ¿no? Pero en la práctica, lo que nosotros hemos hecho y considero que es lo más ortodoxo, pues es, presentas tu declaración anual normal con los ingresos de todo el año y en su caso, pues te vas a acreditar el impuesto que hayas pagado en la declaración anual anticipada del contribuyente, ¿no? Para que estemos en orden. Que ahí entra también un gran problema porque la lógica sería el terminar una declaración a la fecha del fallecimiento y empezar una nueva declaración ya a cargo del albacea, como un nuevo ejercicio, como lo tenemos muy familiarizado con el ámbito de una persona moral, pero al hacer una persona física que continúas con la cuestión del RFC, pues bueno, creo que sí valdría la pena que parte de la autoridad definiera cuál es el procedimiento correcto y si se va a quedar como lo acabas de describir, darte la tranquilidad de que sí te vas a poder acreditar porque esta declaración de los 90 días provisional sería para poder acreditar mientras existe la declaración definitiva de cierre de albacea. Sí, exactamente. Y otros nos preguntan, ¿no? Oye, ¿y qué pasa si mi sucesión testamentaria dura 4 años? Ah, pues durante esos 4 años tú vas a tener que seguir presentando tus declaraciones, cumpliendo con tus provisionales y emitiendo tus recibos, ¿no? Tus FDIs en su caso, dependiendo de las actividades que estés realizando. Otro tema que a lo mejor considero importante mencionar es el tipo de ingreso que vayamos a heredar. Porque muchas veces consideramos que al ser herencia o legado, pues automáticamente está exento. Sí y no. Veamos, por ejemplo, algunos casos en los que no. El artículo 151, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla de los PPRs, que son los planes personales del retiro, en los cuales, muy sencillo, es como si fuera un seguro que tú vas a percibir para que durante tu vejez te den esos rendimientos. Es un plan para el retiro. Pero este artículo es muy específico donde te dice que los beneficiarios, a falta del contribuyente cuando fallece, los beneficiarios o en su caso los herederos deberán acumular a sus demás ingresos los intereses que en su caso, todos los ingresos que reciban por concepto de este ingreso, ¿no? Entonces, tener cuidado nuevamente, estar de la mano de su asesor fiscal al momento de el proceso sucesorio. Igualmente, el artículo 185, que también es un símil del plan de retiro, nos dice que a falta del contribuyente por temas de fallecimiento, lo que se retire de esa cuenta va a ser acumulable
para los beneficiarios y los herederos del contribuyente que en su caso era pues la persona que había contratado este plan de retiro. Por el contrario, a lo mejor nada más era una persona que percibía sueldos y salarios, ¿no? De acuerdo al impuesto, a la ley del impuesto sobre la renta, pues estos van a ser exentos totalmente para la persona que reciba este tipo de herencia. Y incluso la Ley Federal del Trabajo, me parece que es en su artículo 25 donde se establecen las condiciones de trabajo, te señala que tú debes de señalar expresamente quiénes van a ser tus beneficiarios de los sueldos que en su caso se hayan devengado, que no te hayan pagado al momento de tu fallecimiento, para que esta persona pueda ir con el patrón a solicitar estos sueldos y salarios devengados no pagados. Y la persona, en este caso el patrón, persona física o moral, te tendrá que entregar los recursos y además expedir un CFDI por la entrega de estos recursos, porque pues también lo necesita ser deducible, aunque para ti no sea acumulable. Y fíjate que también esto me meteré también algo que sale de la vida práctica y de la vida real. Es muy importante el estar actualizando la base de los beneficiarios, no solamente con el patrón, sino en diferentes instituciones donde tengas un recurso para que se pueda hacer de forma directa, de acuerdo a tu designio que puedas tener en el caso de fallecimiento. Y esto lo comento porque muchas veces la base de datos que se queda con los patrones es una dirección que tenías hace 20 años cuando trabajabas, pero vivías con tus papás, ya llevas 3 matrimonios y dejaste solamente la referencia de tu primer matrimonio. Entonces se le complica a veces al área de recursos humanos, al área del patrón, a quién se le tiene que designar. Tarde o temprano se le va a asignar a alguien, pero ¿para qué detener ese recurso cuando a la falta de una subsistencia económica te lo van a tardar? O sea, sí te lo van a dar, pero ¿para qué complicar que te puedan darlo en 3, 4, 5 meses después si hay hoy tal vez una necesidad? Sí, claro, y eso lo podríamos también traspolar al tema de las cuentas de ahorro que luego tenemos en nuestras instituciones financieras. Normalmente cuando abrimos una cuenta de cheques, pues a lo mejor teníamos 20 años, donde nuestros beneficiarios son nuestros papás, ¿no? Y 30 años después fallecemos, ya tenemos esposa, ya tenemos hijos, a lo mejor nuestros papás ya no están. ¿Y qué hacemos si nuestros beneficiarios eran en ese caso, pues nuestros papás, ¿no? Entonces también tener nuevamente todos los papeles en orden para evitar, pues, retardos, porque como dices, generalmente estos temas, si bien, como dices, se van a solventar, pero nos van a generar a lo mejor algún costo porque se tenga que meter algún juicio, tengamos que meter abogado para poder recuperar estos ingresos, entonces mejor tener todo en vida en orden. Ahora bien, otro tema que es importante y que muchas veces se nos olvida es si una vez fallecido el contribuyente, la autoridad fiscal ya no te puede ir a buscar o ya no lo puede ir a buscar, ¿no? Por a lo mejor alguna emisión de impuestos que por ahí haya tenido. ¿A qué me refiero con esto? El, La ley del impuesto sobre la renta nos habla de dos supuestos. Cuando ya estás en alguna facultad de comprobación por parte de la autoridad, ya sea alguna visita domiciliaria o revisión de gabinete, se nos murió el contribuyente. Uy, no, pues el SAT no va a decir, bueno, pues ya ahí queda todo, te lo perdono. No, no, no. El código en su artículo 46A nos menciona que a falta del contribuyente por defunción, se van a suspender los plazos hasta que se designe el albacea, que va a ser a la persona que va a continuar con todo el proceso, ya sea de la visita domiciliaria o de la revisión de gabinete. Entonces, muerto el contribuyente, no se queda, no se quita ni el crédito fiscal ni de la revisión. O bien, ajá. Y ahí también déjame también asentar algo. Se ha dicho que la cuestión de que las deudas no se traspasan entre los padres hacia los hijos por una cuestión de que no es la deuda de ellos. Pero lo que acabas de comentar ayuda a descentralizar o separar. Una cosa es una deuda personal y Ujú. la otra es una deuda del acto, de la actividad empresarial, de la operación,
que esa vive por sí sola. Aunque tenga mi RFC vinculado como una persona física, el negocio, la venta de zapatos, el restaurante, tiene una vida propia que es ese Exacto. RFC y ese es el que debe, no es la persona contribuyente, persona física, es el negocio. Y con lo que comentas, al momento de que ya no está la persona que es la que debía, se suspende el plazo, considerar que se suspende ese plazo de 5 años de prescripción de algún crédito fiscal o de 5 años de las facultades de comprobación por parte de la autoridad y que el que tendría que pagar es el negocio, el que debe es el negocio y antes de adjudicárselo a un heredero, tendría que cubrir todas sus necesidades. Esa actividad empresarial, actividad económica o actividad operativa antes de que se le entregue al heredero. Sí, claro, porque incluso la autoridad fiscal se puede cobrar de la masa hereditaria. Entonces, si a lo mejor teníamos una herencia evaluada en 100,000 pesos, pero tu crédito fiscal que te están terminando son 200,000, pues el SAT te dice, de aquí soy, son ingresos de los que, o bienes con los que yo voy a cubrir parte de la deuda fiscal. Además, que en caso de que tengas algún crédito fiscal firme, si tú vas con el SAT y quieres presentar tu aviso de cancelación al RFC, no te lo van a permitir hasta en tanto no se liquide este crédito fiscal. O también el Código Fiscal nos hace mención, como bien comentabas, de las facultades de comprobación. Supongamos que ya terminó la sucesión testamentaria, duró 2 años, ya se adjudicaron los bienes. Y alguno en el Código Fiscal de la Federación del artículo 26 nos dice que los legatarios van a ser responsables solidarios respecto de los bienes que hayan recibido. Entonces, también si este tiene algún temilla por ahí fiscal, existe responsabilidad solidaria. Y el SAT también te puede revisar. Una vez adjudicados los bienes, el SAT sí tiene la facultad de ejercer facultades de comprobación respecto, como bien decías, de ese bien, de ese negocio que tú hayas heredado. Entonces, nuevamente reiteramos, fallecido el contribuyente, no necesariamente se terminan las deudas, ¿no? Como a lo mejor podría pasar en una deuda en una tarjeta de crédito, que muchas veces pagamos una prima y al momento del fallecimiento entra el seguro y se cubre la deuda. Son cosas muy diferentes. Ahora bien, ¿qué pasa con los impuestos que el albacea cubre durante su gestión? Como ya mencioné, tienen la obligación de pagar impuestos, presentar provisionales, emitir, en su caso, CFDIs. La ley del impuesto sobre la renta nos señala que una vez terminada la sucesión testamentaria, ese impuesto pagado se puede considerar como definitivo para los herederos o legatarios. O bien también te puedes decir, oye, ¿sabes qué? También te doy la opción de que tu heredero legatario presentes una declaración complementaria hasta 5 años atrás, sumando a tus ingresos los ingresos que percibiste por herencia como si fueran tuyos desde este tiempo. Ahí habría que meter a la balanza qué tanto nos conviene o no abrir nuevamente las facultades de comprobación por parte de la autoridad. Existen casos en los que a lo mejor sí vale la pena pues evaluar y en su caso presentar las complementarias y sabemos que todo está en orden, pues porque no es lo mismo pagar sobre un ingreso del 100% de la masa hereditaria que pagar a lo mejor sobre el 50% o el 20% que fue lo que a mí me tocó en su momento, ¿no? Entonces, como sabemos, el impuesto sobre la renta para personas físicas es una tarifa progresiva. Entonces, no es lo mismo pagar un impuesto sobre 3 millones que a lo mejor nada más sobre 500,000 pesos, que fue lo que de esa masa hereditaria me correspondió a mí y que pagó un impuesto sobre un ingreso de 3,5, ¿no? Entonces hay que evaluar qué tanto conviene y qué tanto no, regresarnos esos 5 años atrás para presentar declaraciones. Y fíjate que ahí lo que acabas de comentar también es muy importante identificar que ya estamos hablando hasta de dos contribuyentes diferentes.
Al albacea solamente es un representativo de esa masa hereditaria o Ujú. legataria que se está dando, pero tenemos dentro de la ley sobre la renta diferentes formas de tributación de personas físicas. Una de ellas ya las decía, sueldos y salarios, actividad empresarial y profesional, que en términos generales, hablando de algo que se va a ceder, va a ser algo que tenga que ver con actividad empresarial o arrendamiento, el uso goce. Viendo en esa perspectiva, al momento del fallecimiento de la persona física, hasta ahí quedaría su actividad y operación mientras se le pasa a alguien más. Pero ya cuando yo lo recibo como parte del legado o herencia, para mí se considera adquisición, otro capítulo que tengo en la ley de impuesto a la renta para las personas físicas, y es ahí lo que uno con lo que acabas de comentar. Si bien el día de hoy lo estoy recibiendo, pero es un efecto acumulado de 2 o 3 años que duró la cuestión de la sucesión testamentaria, es presentar una declaración complementaria no con una actividad económica, sino es por un tema de adquisición que se está dando en el momento en que ya me están entregando la cuestión de los bienes, que es ahí con lo que comentas, es analizar si realmente vale la pena o no, pero de que es una adquisición, es una adquisición. Sí, sí, justamente, tienes toda la razón. Entonces, volvemos a lo mismo, nuestra recomendación, siempre estar de la mano de tu asesor y de tu abogado. Ahora bien, también tener en cuenta qué pasa si existe algún saldo a favor, a lo mejor que tenía el contribuyente fallecido. Estos saldos a favores sí se pueden aplicar durante la gestión de la sucesión testamentaria. Una vez concluida la sucesión testamentaria, no hay manera de que el SAT te pueda devolver esos saldos a favor. Aunque seas el heredero, aunque seas el legatario del bien que genera esos saldos a favor, no hay manera de recuperarlos, ¿no? Entonces también, nuevamente, recomendación, tener todos nuestros papeles en orden para que nuestros herederos puedan saber sobre qué estamos parados, ¿no? En materia de impuestos también. Que ahí se vuelve un poquito complicado porque hablar del ICR pues, son muchas veces saldos a favor, entre comillas, pequeños y que puedan ser llevados a una compensación de la propia actividad. Pero también entraría aquí el otro impuesto, un impuesto federal importante, el IVA, que también la ley del IVA te establece que no se puede traspasar el saldo del IVA entre vivos y al final Mm. de cuentas aquí estamos hablando que si tenemos una operación, seguramente ese IVA forma parte de la operación y que vamos a tratar de hacer lo posible para poder ser operable ese saldo a favor y acreditarlo mientras más rápido para que los nuevos IVAs que se vayan generando de la operación, el negocio en marcha que siga hacia adelante, no tenga ninguna complicación por este periodo. Sí, exactamente. Entonces, hasta le podríamos sacar provecho evitando alguna erogación que a lo mejor no tendríamos por qué si tenemos la existencia de estos saldos a favor, ¿no? Una vez terminada la sucesión testamentaria, ¿qué sucede en temas SAT? El albacea tiene que ir nuevamente a las oficinas del SAT para decir, oye, ¿sabes qué? Allá está el acta donde ya se cierra la sucesión testamentaria, mi formato RX también para cancelar la sucesión testamentaria y ahí terminaría la gestión completamente del albacea. Una vez que se adjudicaron los bienes, se pagaron los impuestos correspondientes, vas al SAT para concluir. Y también la cancelación al RPC. Es muy importante que se emita esa cancelación. Esta cancelación se presenta en términos generales dentro del mes siguiente en el cual fallece el contribuyente, pero pues ya vimos que no necesariamente si tienes una sucesión abierta. A lo mejor si eres una persona que no tenía bienes, solamente percibías ingresos por sueldos y salarios, tenías todos tus beneficiarios en orden, ya cobraron, ya se declararon, ok, ya con el SAT quedaste tablas. Ahora bien, es importante que tanto los herederos como los legatarios en su declaración anual, al momento de la adjudicación, ellos declaren como dato informativo todos los ingresos que recibieron por esos conceptos. A veces me he encontrado con gente que le da un poco de miedo, oye, es que yo cómo le voy a decir al SAT que acabo de heredar 1 millón de pesos, ¿no? Me va a venir a buscar. No, pues te va a venir a buscar si recibes ese 1 millón de pesos y no te estás declarando. Entonces, siempre declarar
todo lo que recibamos por herencias y por legados. Y a veces tenemos a la mejor, hablábamos de los avalúos que se hacen en el inventario, ¿no? Y podemos tener en un inmueble a la mejor diversos avalúos. El valor de mercado, el valor de la cuenta predial, el valor que me hizo algún perito evaluador. Y si no, pues ¿cuál pongo? Dentro de nuestra recomendación, siempre les decimos que el valor más alto, la herencia está exenta, y si en alguna ocasión el SAT te revisa y considera que los bienes que recibiste a lo mejor eran de un valor superior, pues qué mejor que tener ese colchón, evidentemente siempre sustentado, ¿no? Porque al SAT normalmente le gusta comparar lo que tú declaraste con algún documento de alguna otra autoridad, que en este caso pues podría ser el inventario que haga el notario en su momento. Y fíjate que también esto que acabas de decir lo enlazo con lo siguiente, considerar que muchas veces quieren subir el valor de algo es para tener un pseudo costo. Para efectos fiscales no tienes un costo en el momento en que hay una herencia o legado, sino tendrías el costo de donde se originó, Heredado. de la primera actualizado y todo con los efectos respectivos, pero no es un valor que te sirva para tener un costo, sino se tendría que hacer un cálculo separado. Sí, claro, un ejemplo clarísimo es el de las acciones, por ejemplo, ¿no? Que no porque tú hayas puesto que recibiste acciones que valen 1,000 pesos, ese vaya a ser el costo que en caso de que tú las enajenes vas a generar. Te vas a regresar, como bien comentas, pues del costo original, y que es el costo que realmente te fue heredado. Sabemos que existe una tesis, porque muchas veces nos hemos encontrado con gente que, oye, es que mi mamá heredé, ya me adjudiqué y no lo declaré. El SAT me lo va a considerar como un ingreso acumulable. Digamos que es como un seguro que por ahí tenemos, que es una tesis en la cual los tribunales resolvieron que el no declarar la herencia en un formato le debe de quitar pues el fondo, ¿no? O la naturaleza de la herencia que debe considerarse exenta para un contribuyente. Entonces ese es como un seguro de, pues por si no lo hice, pero evitar tener estas complicaciones. Nada más lo menciono, pues para que sepan las personas que existe, pero en su mayoría, por favor, declaren, asesórense con su abogado y con su contador. Oye, Lore, déjame invitar de nueva cuenta a la gente que nos está viendo a que se suscriba al canal de YouTube, que nos busque en la cuestión de redes sociales. Al final de cuentas, ahí está la documentación, lo decía yo hace ratito. Hay mucha información donde pueden ver este tema y complementar muchas más cosas. También que pongan los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad también nosotros lo estaremos contestando. Oye, Lore, para poder ir concluyendo la sesión del día de hoy, que amablemente nos acompañas para efectos de compartirnos tu experiencia en este tema, hablando del fallecimiento, de las obligaciones y de las declaraciones, qué es lo que tendremos que hacer, te pediría por ahí, yo creo que dos aspectos. El primero, un tema de conclusión sobre el tema o algo que creas que faltó que se platicara en la emisión para que antes de que cerremos las personas se lleven realmente el contenido de todo el tema completo. Y la otra, algún medio de contacto donde cualquier persona interesada que quisiera una asesoría, que también lo he comentado, esto solamente es un enfoque general. Para efectos de poder analizar caso en particular, se necesitan datos personales, datos de análisis para efectos de poder dar una correcta asesoría. ¿Algún dato de contacto donde alguien esté interesado en buscar tu asesoría, dónde te podrán localizar? Claro que sí, Rodrigo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. A nivel de conclusión, yo creo que lo más importante que mencionábamos es siempre realizar, en este caso, nuestro testamento. Si en vida cuidamos tanto nuestros bienes, que tanto nos esfuerzo, tiempo, recursos invertimos para obtenerlos, pues también cuidarlos una vez
faltando nosotros, ¿no? Entonces, por eso los invito nuevamente al testamento, a realizar su testamento, que acaba de pasar recientemente en septiembre el mes de testamento, que desde 2003 existe esa facilidad para que todos los mexicanos vayamos a realizar nuestro testamento. Me parece que el costo fue de 3,700 pesos. Entonces, muchas veces gastamos pues más recursos en otras cosas que a lo mejor no son tan importantes como el cuidado de nuestros bienes, de todo nuestro patrimonio, hacerlo de la mano de un experto, de un abogado, de su asesor fiscal, para que, como bien comentas, son particularidades los de cada persona física. ¿En dónde estoy parado? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué no me recomiendas? ¿Cuáles son mis obligaciones que debo de cumplir ahorita? ¿Cuáles son mis obligaciones que debo de tener después? Esto es prácticamente un resumen a nivel general de los trámites que se deben realizar, pero ciertamente caso por caso se debe analizar para darles pues las mejores recomendaciones posibles y que podamos estar tranquilos, tanto en vida como que nosotros sepamos que faltando, también nuestros herederos y legatarios van a tener las cosas lo más sencillas, llamémosle, que se puedan y con los menores riesgos tanto para ellos pues como para nosotros ahorita. Como mencionó Rodrigo, yo soy asociada en el despacho Escobar Latapí Consultores, tenemos nuestra página en internet, ahí con muchísimo gusto se pueden poner en contacto con nosotros, si tienen alguna duda, quieren profundizar, con muchísimo gusto los vamos a atender, todas sus dudas y quedo a sus órdenes para lo que necesiten. De nuevo cuenta, Lore, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que los comentarios que nos compartes, esta experiencia, nos ayuda mucho a poder vislumbrar un poquito qué es lo que tendríamos que hacer o qué es lo que esperaríamos que tendría que hacer para efectos de quedar bien con la cuestión del SAT. Lo decía al inicio de la sesión, podemos agarrar memes en el cual pues que vayan a perseguir a la persona que ya falleció, pero la verdad es que más bien es el problema de los que se le sobreviven y hay que ver cómo darle ese tratamiento para poder ya dejar ahora sí todo absolutamente tranquilo. También lo decías por ahí que muchas veces cuando hay el tema de fallecimiento, lo primero que se hace es cuestión de ir a cancelar el RFC. Yo creo que también mucha gente antes de ir a cancelar el RFC se empieza a ver que todas las cosas y trámites que se tienen que hacer. Hay veces que todavía necesitas el RFC para algún trámite o algo. Entonces tenemos que tener una deadline o una línea de tiempo para efectos de qué es lo que tendríamos que hacer y esto lo retomo mucho de lo que nos estás aconsejando el día de hoy, Lore. Con muchísimo gusto, qué gusto poder compartir un poquito del conocimiento contigo y con todos ustedes. Bueno, de nueva cuenta, ante la distancia, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. A la gente que nos está viendo, gracias por acompañarnos. Compartan y suscríbanse por ahí. Amigos, estamos en contacto. Saludos. Bye. Si te casas aquí, te vamos a poner una bolita para que en forma automática te puedas suscribir al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas. Lo vamos a poner por aquí, por aquí, por aquí. Y vamos a recomendarte esta temporada, la sexta, que nos han acompañado grandes amigas especialistas en diferentes ámbitos profesionales, como seguramente los estás viendo en este video. Gracias por acompañarnos. Ayúdenos poniéndole un like al video, comentando en la parte de abajo. Amigos, estamos en contacto. Saludos.